Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema la experiencia del cliente, Customer Experience Summit 2025. Y para ello nos acompaña Miguel del Río, que es conferencista. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia y a todos los que están el día de hoy tan enterados de la importancia, después de que termine este programa, de la experiencia del cliente. No es un lujo, todo lo debemos hacer. Muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo. Y es un tema muy relevante, en especial en Guatemala, que tenemos tantos emprendimientos, la empresarialidad también que se ha ido posicionando muy bien en los últimos años y hay que tomar en cuenta el tema de la experiencia del cliente para ir mejorando continuamente. Pero cuéntanos, Miguel, cómo es que nace este summit que se hace cada año de temas de la experiencia del cliente. El CX Summit nace en 2020 como una iniciativa educativa del Customer Experience Group que fue fundado en 2015 por una gran amiga, gran colega, súper conocedora, la doctora Claudia Secaida. Y pues el objetivo, como lo hablábamos ahorita al inicio, tiene que ver con poder ir logrando mayor alcance en personas que no solamente tienen el interés, sino también la necesidad, la urgencia, la inmediatez de poder lograr aplicar muchas de las técnicas y modelos que el avance de las ciencias empresariales nos ha ayudado a entender sobre la importancia del Customer Experience y sobre todo a niveles ejecutivos que estén buscando sobre todo aquellos retornos que de manera económica y estratégica puedan tener al interior de sus empresas, al interior de sus organizaciones y con sus equipos de trabajo cuando tienen acceso al mercado de manera competitiva. Totalmente de acuerdo, Miguel. Y vemos entonces de que la gente tiene que ponerle mucho enfoque a esto, porque eso también puede tener un impacto económico. Cuéntanos Mm. ese tema que está ligado el servicio al cliente, la experiencia del cliente con el tema económico. Uf, bueno, lo bueno que esto es de 30 minutos, porque si no, nunca acabo, pero gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y aquí yo creo que muchos de los que te están escuchando quizás todavía consideren, por ejemplo, que la experiencia del cliente es como la cereza del pastel, como, como un plus, como algo que es como un lujo, algo que si yo hago bien mis productos y mis servicios, ¿por qué debería de preocuparme por la experiencia del cliente? Por muchos años esa era la idea, Jackie, o sea, y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan todavía quizás hayan escuchado personas que piensan igual. Sin embargo, es decir, se veía como algo superfluo, como algo banal, algo que no era importante o significativo en la operación de tu modelo de negocio. Sin embargo, al día de hoy, a medida que los mercados se vuelven más saturados, a medida que nos damos cuenta que la educación financiera es tan y empresarial es tan necesaria para poder dirigir a buen término en el largo plazo un negocio, hay varias cosas que hemos encontrado a lo largo del tiempo que se vuelve muy importante en relación a la experiencia del cliente. La primera es hablar de lealtad. Un cliente que llega y te compra una vez no es un cliente rentable. Necesitas conservarlo en el tiempo, fidelizarlo para poder convertirlo en una relación a largo plazo. Al día de hoy conocemos que existen entonces ventas que son transaccionales, solo de corto plazo, y ventas relacionales, ventas entonces donde el cliente regresa, está dispuesto a pagar más y regresa con mayor frecuencia. La rentabilidad de un negocio, la rentabilidad económica, la rentabilidad como concepto financiero que conocemos, tiene que ver con el concepto de fidelización. Al día de hoy sabemos que una experiencia positiva del cliente genera esa confianza, esa conexión, esas emociones que van a favorecer la repetición de la compra. Y en un mercado tan saturado ya aquí, cuando tú y yo como consumidores tenemos tantas opciones, es como enamorarte de ese negocio que te trata bien, que te tiene una buena experiencia, etcétera, de tal forma que aunque haya mejores, aunque haya más baratos, el amor que le tienes a través de esas conexiones de confianza y emociones se convierten no nada más en clientes que regresan, sino promotores de la marca. Son los que van a hablar bien de ti y el ahora con las redes sociales y que cada vez estamos más interconectados, no solamente necesitas clientes, tú y yo necesitamos promotores de nuestras marcas.
es impresionante ese impacto que puede tener el cliente y el diferente rol que puede ir jugando desde la lealtad hasta ser un promotor Un del promotor. negocio, ¿verdad? Entonces tenemos que ir fomentando esas relaciones a largo plazo con nuestro cliente porque se vuelve un tema más rentable que estar buscando clientes de corto plazo, se vuelve un tema más rentable tener ese cliente de largo plazo. Pero vemos Mm. entonces, Miguel, de que hay el tema de la tecnología que cada vez se ha ido posicionando más, se puede sacar diferentes provechos. ¿Cómo podemos unir la tecnología con la experiencia del Mm. cliente y poder tener ese mejor impacto o poder llegar mejor al cliente? Me encantan esas preguntas, súper buena pregunta. Porque hablar de tecnología es como la moda ahorita, ¿estás de acuerdo? O sea, todo el mundo anda que no, que el chat GPT y que el TikTok y que Meta y que Google y que quién sabe qué, que el iPhone. A ver, un paso atrás. La tecnología requiere estrategia, la tecnología requiere una perspectiva. ¿Sabes por qué? Si no, yo invito a toda la audiencia que se ponga, y si son criticones como su servidor, que se pongan a ver cómo la gente al día de hoy maneja la tecnología como si fuera solo un juguete. Oye, yo ya aprendí a hacer esto, ya aprendí a hacer aquello, ya pongo mi foto como estudio Ghibli, o sea, como si fuera un juguete. Y está bien, peor es nada. Pero sabes una cosa, cuando hablamos de negocios, la tecnología te debe ayudar a poder complementar una estrategia que te ayude a poder darle sentido a esa brújula que va a mover el negocio. Y en ese sentido, la tecnología en el ámbito de la experiencia del cliente hay un antes y un después. La integración tecnológica no puede funcionar si no tienes un propósito, si no tienes una orientación, si no hay una brújula estratégica que te permita saber que no es nada más un juguete, no es nomás estar subiendo tus fotos y tus cosas curiosas ahí en el chat GPT y después en tus redes sociales. O sea, de verdad que debe de tener una herramienta perdón, una estrategia donde estas herramientas, y por ejemplo, ya que mencionamos la inteligencia artificial, nos permita, por ejemplo, sacarle mayor provecho a tus diferentes canales de distribución, que te permita, por ejemplo, personalizar tus sistemas, por ejemplo, de comunicación que tienes con tus audiencias, que te permita anticipar necesidades o y mejorar tu manejo de inventarios, por ejemplo, o hasta tu presupuesto. Crear experiencias que sean mucho más memorables para no nada más la generación Z o la generación millennial, para todas las generaciones poder lograr experiencias que sean mucho más memorables, como decíamos un momento, que logren conectar mejor. Y de verdad que una de las cosas que tiene la tecnología al día de hoy es que permite, por ejemplo, escalar. A ver, quiero nada más ahí tomarme un momentito en esto. Anteriormente, solo ciertas empresas podían hacer eso. Grandes empresas, grandes corporativos como Coca-Cola, grandes corporativos como las tecnológicas, grandes corporativos como las marcas automotrices. Pero con el uso de la tecnología que tiene un mayor alcance para nuestras pequeñas, medianas empresas, la misma escala que tú solo hubieras visto con Coca-Cola, tú lo puedes hacer. Los que nos están escuchando el día de hoy, nos están viendo ahora, tiene un negocio pequeño, ya no es solamente soñar en que yo quisiera hacer campañas de lealtad como lo hace esta empresa o esta grandota. La tecnología ha abierto la oportunidad a través de la educación de que tú puedas escalar al mismo nivel. Por eso tú y yo a veces encontramos ejemplos de negocios pequeñitos, negocios familiares, negocios que tienen ese grado de vulnerabilidad estructural, pero que logran a través de la tecnología competir uno a uno como si fuera una gran empresa y tienen montones de seguidores en las redes sociales, tienen un crecimiento espectacular en ventas y todo eso es cuando la tecnología no es un juguete, cuando la tecnología se incorpora en tu cadena de valor para poder lograr un papel protagónico en tu brújula empresarial. Y entonces, este tipo de summit, el Customer Experience Summit, trata no solamente de educar, sino también trata de generar este networking para que no solamente vayas a aprender de los profesionales que van a estar presentando, sino también entre otros colegas que van como asistentes y el networking es tan importante porque te permite dimensionar ¿cuáles serían aquellas mejores prácticas en tecnología que me puedan ayudar a mi negocio? Totalmente de acuerdo, y todos estos conocimientos que nos estás compartiendo nos hace romper paradigmas, porque las pequeñas Mm. y las medianas empresas también pueden ir aplicando esa tecnología, sacándole el mejor provecho para ir posicionándolos y moverles el tapete a esas empresas Mm. grandes, porque se van Totalmente. posicionando también.
Y en un mercado tan concurrido, el mercado tan exigente y un mercado tan competitivo, Miguel, ¿cómo podemos hacer esa lealtad con el cliente? ¿Cómo podemos ir aplicando todas estas tecnologías también para generar esa lealtad? Jackie, si fuéramos carpinteros, tu materia prima es la madera. Si fuéramos pasteleros, tu materia prima sería la harina y el huevo. Mira, no sé cómo se haga un pastel, a mí no me salen esos, pero me imagino que es harina, huevo, azúcar y todo eso. Perdona a la audiencia, ustedes saben hacer pasteles, pásenme la receta. Pero aquí a lo que me refiero es, si tú eres pastelero, tu materia prima es la harina. Si eres carpintero, tu materia prima es la madera. En negocios, tu materia prima son los datos. Sin datos, tú y yo no podemos hacer nada. O sea, el carpintero sin madera no puede hacer nada. Tú y yo entonces, en un negocio, los datos son aquellos elementos básicos que es tu insumo fundamental para poder diagnosticar y tomar decisiones. Ya ni hablemos de operar el negocio, pero los datos. Para poder generar esta lealtad, estos mecanismos de fidelización a través de estrategias empresariales, más allá del producto o del servicio, tienes que pensar en cómo estás generando información. ¿Cómo puedes saber quiénes son los clientes? ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienen tus clientes? Sería número uno, ¿no? O sea, los que nos están escuchando, si quieren hablar de lealtad, una de las primeras cosas es sí de verdad hacer un sondeo para poder determinar qué tan satisfechos están tus clientes actuales. Número uno, ¿cuál es esa percepción? Número dos, por otro lado, poder entender cuántos de esos clientes ya están regresando. O sea, cuántos te compran más de una vez en un periodo de tiempo. El dato que tiene que ver con la recompra en un negocio es fundamental para poder determinar otros aspectos, sobre todo lo que decíamos hace un momento. Entender cuáles son esas prioridades, porque son tus clientes más rentables. Por un lado tienen los clientes que tienen una mejor percepción, pero también por otro lado, esto es negocio. Entonces tienes que identificar cuáles son esos clientes que son mucho más rentables para ti, es decir, la recompra que se logra. Y ya una vez teniendo esos dos datos, y aquí sí lo simplificamos un montón, ¿verdad? Un tercer dato que también se vuelve muy interesante, que ya veremos más en el Summit, pero un tercer dato que también es como ese último eslabón en el rompecabezas que se vuelve también fundamental en la toma de decisión y en el diagnóstico. Y es lo que le llamamos el índice de recomendación. Es decir, tú estás dispuesto a recomendar este negocio, es decir, tienes una buena percepción, ya lo vimos. Recompras, ya lo vimos. Pero estarías dispuesto, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? A tú convertirte en un promotor de la marca que estás comprando. Ese es otro tema bien importante, es un tipo de dato que también se busca cuando estás tratando de calcular, diagnosticar o crear estrategias a partir de la lealtad. Esos tres elementos básicos son, si pudiéramos ver como los tres ingredientes que se requiere un pastel que se llame lealtad, esos tres ingredientes serían esos datos básicos que necesitamos. Totalmente de acuerdo. Y ahora que la información está tan a la mano, todos podemos sacar esos indicadores, ¿verdad? Y lo que no se mide no se puede cambiar. Así que hay que poner a trabajar toda esa información y aplicar estrategias para poder seguir generando esa lealtad. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Miguel El Río, en donde estamos tocando el tema de la experiencia del cliente, cómo podemos ir generando esa lealtad, cómo podemos aplicar la tecnología. Y ahora José Biel nos va a contar sobre cómo fue la experiencia en el Customer Experience Summit 2025. Mágica, maravillosa, llena de insights, profesional, networking, etcétera. Yo creo que, a ver, si volvemos a este tema, el evento, para empezar, cuando lo haces en modalidades que son más allá de las presenciales, tienes la capacidad de llegar y que el conocimiento y las experiencias y el networking llegue a lugares donde geográficamente hubiera sido imposible poder llegar. Porque sabes una cosa, ya que hay una enorme necesidad de que la gente entienda estos temas, que de verdad a través de los speakers de tan alto nivel, a través del networking que yo te mencionaba anteriormente, los casos de éxito, tú puedas dimensionar cómo cada una de las ponencias y los eventos que se llevan a cabo pueda tener un mayor alcance,
Y eso no solamente tiene que ver con poder compartir aquello que tú sabes como dueño de empresa o como ponente, sino también ciertamente como alguien que busca hacer la diferencia. No, en ese sentido, ser parte de una comunidad que cada vez se siente más comprometida con poder revisar estrategias de customer experience de primer mundo, de mejores prácticas. Yo creo que es uno de los impactos más grandes que podríamos rescatar del evento. Totalmente de acuerdo y qué alegre saber de que todo se vivió muy bien, que hubo bastante asistencia de las personas, tuvieron tanto exponentes nacionales como internacionales y pudieron hacer ese networking con otras empresas y personas que tienen en mente el tema de experiencia del cliente. Ahora vemos, José Miguel, de que el tema de los que se van dando en cada año, como este summit se va dando por diferentes años, tocan diferentes temas. ¿Qué temas abordaron este año? Bien, por ejemplo, yo creo el primer tema y quizás uno de los fundamentales que quizás definen este año ha sido la parte de rentabilidad. Sobre todo porque, ya te decía, a ver, mucho del customer experience viene de teorías que tenían que ver con diseño, no con esta parte más como de diseño y comunicación, layouts, etcétera. Muchas de las teorías que nosotros tenemos más, de las primeras que llegaron a las ciencias empresariales, tenían que ver con estas áreas de diseño. Entonces a veces poder identificar cuáles son aquellos elementos de asociación económica o financiera, o sea, si yo diseño así, qué impacto tendría financiero, contable o económico, pues era a veces complicado. Y hay muchas personas, como te decía, esto del cambio del paradigma es muy importante, y hay muchas personas que al llegar a este evento se dan cuenta que no es solamente adornar bonito, hablar bonito, o solamente algo que ciertas empresas de lujo o algún tipo de empresas así es quienes se los deben de tomar en serio. Cuando tú ves entonces que hay una relación con evidencia científica, con muchos casos de éxito y por supuesto casos de fracaso que no lo lograron implementar correctamente y que lo comparten también, creo que entender la importancia del planteamiento financiero en que no es solo un gasto superfluo, no es solamente un fashion emergency a tu negocio, sino es como debería de estar funcionando tu negocio para asegurar a largo plazo. Creo que hablar del ROI, del retorno de la inversión, y estos modelos que te permiten, por ejemplo, poder determinar en tu dimensión, en tu contexto empresarial, qué es lo que esperarías de ese retorno, cómo calcularlo, cómo visualizar. Todo ese tipo de cosas para mí me parece fundamental. También la parte humana, porque al final quienes hacemos las empresas somos las personas, y otro de los temas fue en cuestión de capacitación. Porque, a ver, al final, ciertamente, o sea, tú puedes tener toda una infraestructura, pero las personas que somos las que atendemos a otras personas, que somos las que dirigimos, que somos las que vamos creando sesgos cognitivos, ideas preconcebidas, la capacitación es lo que te ayuda a romper esas inercias organizacionales. Entonces también hablamos mucho de ese tema, porque al final del día, pues sí, o sea, hablar de dinero siempre es bonito, ¿verdad? Siempre es bonito hablar de dinero, pero para que esto suceda, pues requieres esta visión más hacia el recurso humano, la generación de talentos, perdón, a través de la capacitación. Otro tema, es que fueron muchos temas, pero otro tema tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo creo que ya no es algo, o sea, es como el elefante en la habitación, ¿no? O sea, todos sabemos que ahí está, pero pues cómo la aplicas, quién lo hace bien, quién lo hace mal, hacia dónde va la tendencia en cuestión de inteligencia artificial el día de hoy, cuál es el papel que juega. A ver, ya decíamos hace un momento, ¿eh? Desde partir de estos modelos que te ayudan, por ejemplo, a generar insights de tus datos a través de inteligencia artificial, creo que es algo maravilloso. O sea, para todos aquellos que te están viendo el día de hoy y dicen, Jackie, no tengo vida, o sea, desde que tengo negocio ya no tengo vida, no tengo tiempo para nada, todavía tendría que aprender más cosas con inteligencia artificial, es que no puedo. Entonces la inteligencia artificial llegó para poder complementar tu operación, para poder ser más eficiente, que tengas más tiempo, que puedas tener mayores recursos a tu disposición y sobre todo esta parte analítica, esta parte de darle orden, de clasificación de la información, se vuelve muy, muy relevante el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la fidelización digital,
que yo creo que ya a partir de la pandemia ha sido un tema muy recurrente, súper importante, porque yo creo que, a ver, en pocas palabras, ¿verdad? Sin querer ahí dar tanto spoiler para que vean los materiales que existen ahí a disposición para que lo puedan ver. Pero por ejemplo, ya al día de hoy hasta los negocios más pequeños son omnicanales. O sea, yo vendo en diferentes plataformas, lo cual me lleva a tener diferentes segmentos de mercado de manera simultánea. El grado de complejidad es muchísimo. Y eso significa, a ver, pues como por ejemplo tú en tu programa, ¿no? O sea, tienes diferentes formatos con diferentes segmentos, pero cada uno requiere una estrategia bien puntual. En ese sentido, o sea, la complejidad es mayor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para lograr estas estrategias que no me esté jalando los pelos, volviéndome loco todos los días porque simplemente no puedo? Y esto me lleve a fracasar o a quedar mal. No, esto también se vuelve muy importante. Totalmente de acuerdo. Y qué temas muy interesantes y de tendencias fueron los que abordaron. Qué bueno ver entonces de que siempre están resaltando el tema de inteligencia artificial, el tema de tecnología, de seguir avanzando y aplicar distintas estrategias para ir llegando a este cliente, ¿verdad? Ahora vemos, José Miguel, en el tema de los consejos que usted le puede dar a un emprendimiento que ya va, quiere meterse al tema de experiencia al cliente con tecnología. ¿Cuáles serían esos consejos de principio para que ellos ya puedan irlo aplicando también? Fíjate que antes de esa pregunta, digo, yo no conocía Guatemala, yo soy del norte de México, y encontrar toda una serie de profesionales e interesados en este tema de manera tan intensa, tan dinámica, creo que eso vale muchísimo la pena porque no en todos lados existe un tipo de comunidad así tan dispuesta a entender, a practicar, muy sensible a estos temas. Eso me parece muy bien porque yo he asistido como ponente y como asistente a otros eventos similares en otros lugares donde la percepción es muy equivocada en muchos de los que están ahí, o a veces por curiosidad, o me lo paga la empresa y yo vengo nomás como a venirme a sentar porque la verdad es que ni me interesa. Pero ver un interés genuino en estos temas en los asistentes y los ponentes colegas que compartes todo, yo creo que es un muy buen sabor de boca, ¿no? En ese sentido, ya no podría esperar para el siguiente año porque tener este sentido de pertenencia en un tema que es tan, iba a decir tan padrísimo, pero de verdad tan lleno de dimensiones de análisis beneficiosos para tu negocio, creo que no es poca cosa. ¿Sabes por dónde iniciaría? Para aquellos que te están escuchando y se lo perdieron, que lo busquen, que se integren. O sea, es una comunidad viva, dinámica, muy participativa. Yo creo que lo primero que haría es eso, porque eso te ayudaría incluso a cambiar esos paradigmas de manera social. No es lo mismo cambiar un paradigma con lágrimas y sangre cuando te has equivocado en el negocio. ¿Cuántos de nosotros, qué feo, ya se está poniendo negativo tu programa, pero cuántos de nosotros no hemos aprendido a la mala tener que cambiar la perspectiva que tú tenías del negocio, la orientación que tenías? ¿Cuántos de nosotros nos dimos cuenta que los datos son tu materia prima, no ninguna otra cosa, a la mala, con lágrimas, con sangre, con quiebra, etcétera, ¿no? Ya no nos queremos poner negativos, pero es verdad, en ese sentido, poder ser parte de una comunidad viva y de dinámica, interesada en todos estos temas que destaca el Customer Experience, entre otras dimensiones de análisis como el ROI, la parte financiera, la capacitación, etcétera. Creo que todo eso es como tu primer paso. Tienes que darte cuenta que hay otros negocios que también han pasado por lo que tú estás pasando, o que hay otros negocios que tú podrías ayudarles en este coach colectivo, en este coaching colectivo que puedes tener a través de otros colegas y amigos, parte de este summit. Totalmente de acuerdo. Y para ir hablando de algunos casos de éxito, porque no queremos hablar tanto de fracasos, sino de éxitos, cuéntanos algunas experiencias de empresas que han logrado aplicar el tema de inteligencia artificial o el tema de customer experience y que hayan podido ser exitosas, pero que son famosas. Yo creo que esos nos pueden ayudar a inspirarnos y a entrar a este mundo sobre este tema también. No, ya hay muchísimas, ¿eh? Ya al día de hoy, ahora en 2025 hay muchísimas. Y podríamos hablar de los casos típicos como Nike, casos típicos como Coca-Cola, o sea, los típicos casos corporativos como estas grandes empresas que
tú y yo conoceríamos como la punta de lanza en cuestión de utilizar de manera adecuada una estrategia de inteligencia artificial articulada con tu marca para poder tener un contexto de experiencia de cliente que sea memorable y que sea competitivo. Yo creo que en un inicio poder hablar de los grandes ejemplos es como los casos clásicos. Pero cuando volteas a ver negocios pequeños, negocios que han logrado, como decíamos, estos ejemplos de ponerse al tú por tú con empresas grandes, no poder entender, por ejemplo, de dónde nace toda esta estrategia, algunas de las primeras implementaciones que tuvimos de inteligencia artificial en Customer Experience como Starbucks, pero después conocer casos como el de Cielito Querido, por ejemplo, en México, que es una franquicia mucho más pequeña, infinitamente más pequeña que Starbucks, que logró a través del Customer Experience y la tecnología decir, yo sigo siendo una empresa pequeña, pero yo puedo tener los mismos indicadores de rentabilidad, de satisfacción, de recompra, como si fuera una gran empresa, a través de lo que me permite la tecnología y una estrategia bien marcada en cuestión de tu marca y tu posicionamiento. Me parece que eso es excepcional. Me parece que es el mensaje que nos debemos de llevar. Me parece que más bien eso debería de ser la aspiración de todos los que te están escuchando y viendo el día de hoy. Totalmente de acuerdo, José Miguel. Y entonces las personas que no lograron ir al Customer Summit de 2025, está el del 2026 y vamos a estar también anuentes a tu participación, José Miguel. Y sabes que en Guatemala eres muy bienvenido y vas a Muchas seguir gracias. rompiendo esos paradigmas con las empresas tanto pequeñas como medianas e inspirándolas con todo este tema. Muchas gracias por haber participado Gracias. en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias y un saludo a tu audiencia. Y de verdad, Guatemala es una cosa hermosa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno